Hablar de masculinidad consciente es redireccionar nuestra propia perspectiva, saber desde dónde estamos accionando como seres humanos y conectar con nuestra esencia femenina y masculina, pero desde la conciencia. Por ello hemos preparado un serial de 4 podcasts, donde estaremos hablando de la importancia de conectar con nosotros mismos. Masculinidad consciente. Hola amigos, me encanta saludarlos. Bienvenidos a este nuevo serial de podcast que hemos preparado para todos ustedes con muchísimo cariño. De mi lado derecho, que me encanta conocerte y además hemos tenido la oportunidad, Miguel, de poder conectar de una manera más profunda. Hemos decidido crear magia a través de las redes sociales con un serial de podcast llamados Masculinidad Consciente. Pero bueno, me encantaría que tú te presentes, Miguel. ¿De qué se trata esto de masculinidad consciente? ¿De qué va este primer podcast el día de hoy para que la gente sepa? Bienvenido. Gracias, Guille. Gracias por este espacio, sobre todo por tener la oportunidad de abrir diálogo y compartir sobre la masculinidad consciente. Soy Miguel Bustillos, mentor en inteligencia emocional, especialista en masculinidad consciente. Ya llevo muchos años trabajando en mí, porque todo lo que les voy a compartir y te voy a compartir hoy, Guille, es desde mi experiencia, desde mi propia experiencia, cómo ha sido esto de conectar conmigo mismo, cómo ha sido el reencontrarme con el hombre emocional. Yo digo que me reencontré con el hombre dentro del hombre. Entonces les voy a compartir cómo ha sido todo este proceso, ¿sí? Y ¿para qué? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Con qué se come? ¿Sí? Porque sí es algo muy importante que en este presente hablemos de los hombres. Así es. Y bueno, amigos, este podcast va precisamente para hombres y mujeres, porque yo, conociendo a Miguel y que hemos tenido la oportunidad de charlar, he podido encontrar una dualidad en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de masculinidad consciente, si bien es un espacio donde vinculamos esta parte masculina, de hombre, de género, etcétera, la verdad es que también nosotros como mujeres tenemos esta dualidad y los hombres también tienen esta dualidad femenina y masculina. Miguel, cuando hablamos de esta dualidad, ¿a qué nos referimos? ¿Y cómo descubre Miguel Bustillos la conciencia de la masculinidad? ¿De dónde venías el trayecto para poder encontrar esta conciencia de la masculinidad y cómo socialmente nos han conectado con estos roles y estas dinámicas ancestrales? Claro. Bueno, son varios temas en uno, varios temas que abarca la masculinidad consciente. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder contar mi historia, porque hoy como hombre tengo algo que contar. Entonces, me gustaría empezar por el principio. Existe una ley universal que es la ley de la polaridad, que dice que todo en el universo está contenido en una dualidad. Y la dualidad es justamente este equilibrio entre la polaridad femenina y la polaridad masculina. Es este estado de equilibrio, donde todo tiene un opuesto perfecto, ¿sí? Y esta ley dice que todos los seres humanos y seres vivos contenemos esta dualidad. Hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina, y cada una de estas polaridades tiene características diferentes y a su vez complementarias. Claro. Son características independientes y a su vez complementarias. ¿Cómo nace este proceso en mí? Bueno, yo durante toda mi vida crecí bajo los estímulos, mandatos, creencias, pensamientos posiblemente limitantes de la sociedad patriarcal. ¿Sí? Y bueno, yo recibía estímulos de niño, desde que nací hasta que me hice consciente como adulto, recibía estímulos de separación. El hombre o masculino hacia un lado, femenino hacia el otro.
Los niños fuera de la casa jugando fútbol, deporte, las niñas dentro de la casa cocinando, limpiando, cuidando. Los niños de azul, café, colores oscuros, las niñas rosa, colores claros, los niños con carritos de construcción, las niñas juegan con Barbies. Entonces, desde pequeño me vi influenciado por todos estos estímulos y sobre todo provenientes de papá y mamá, de la familia directa, de la sociedad, amigos, allegados, escuela. Y bueno, esto hizo que a través de mi proceso, sobre todo los primeros 7 años, que es cuando como seres humanos los niños y niñas construyen su identidad. En los primeros 7 años existe la construcción de la identidad de la persona. Sí. Entonces, al recibir todos estos estímulos a temprana edad, hizo que la construcción de mi propia identidad fuese mayormente masculina, hacia la energía masculina. Y eso, a ver, Miguel, pareciera como que eso es malo, eso es negativo, esa energía masculina. ¿Cómo podemos hacer este yin-yang, este equilibrio? Porque, bueno, has tocado un punto medular. Tú naciste en Venezuela. Así es. Y entonces pareciera que solo en México había este patriarcado, pero no. Nos damos cuenta que es muy de Latinoamérica y de otros lugares, de otras regiones, en donde por años nos han construido preceptos, estos roles que hablábamos de feminidad, de masculinidad, de lo que tendría que ser la idealización social del hombre y de la mujer. Y hoy estamos abriendo paradigmas en estos siglos, vamos aprendiendo a conectar, sobre todo cuando nos damos cuenta, Miguel, que a lo mejor ese aprendizaje previo, ese aprendizaje de la infancia, no necesariamente nos hace felices. Así es. Porque eran fórmulas que tal vez venían de generación en generación, pero empezamos a descubrir qué nos hace felices a nosotros, incluso impacta en nuestras relaciones amorosas. Definitivamente. Impacta en nuestras relaciones familiares, en ahora si queremos o no queremos tener hijos las mujeres, si los hombres quieren ser padres solteros, que eso ya lo veremos en un segundo podcast, pero vamos, tiene que ver con toda una sinergia de detenernos a decir qué es lo que realmente quiero yo, Miguel. Claro. Por supuesto, esto que mencionabas de que si era bueno o malo la energía masculina, realmente es tal cual, no es ni buena ni mala. La energía masculina puede servir en momentos donde tienes que reaccionar o momentos donde tienes que tomar la fuerza de la energía masculina que hay en ti, seas hombre o seas mujer. El tema está, Guille, el desequilibrio. Cuando hay exceso de energía masculina o exceso de energía femenina. El desequilibrio también sucede en ambas polaridades. Cuando hay un exceso, y voy a hablar desde el lugar de hombre de la energía masculina, porque de eso se trata este podcast, hablar de masculinidad consciente. Cuando hay exceso de energía masculina en los hombres, hace que el hombre viva en una constante y perenne ritmo de hacer, tener, producir, mantener. Y eso hace que en algún momento de la vida, o voy a hablar por mí, eso hizo que en algún momento de la vida, Guille, yo cayera en un estado psicoemocional existencial de vacío. Te quebró. Me quebró, me cansé. Yo hasta hace algunos años era el típico hombre patriarcal que había aprendido y que me habían enseñado a ser y hacer. Tú abrías el manual del patriarcado, página 20, hay que hacer esto, esto y esto, y así era yo, tal cual. Mi papel era ser un hombre fuerte, seguro, ser un hombre que salía a producir. Para mí lo primero era hacer, tener y de último el ser. Para mí la ecuación antes era hacer, tener y ser. Y bueno, yo hice muy bien ese papel. Tuve lana,
tuve inversiones, tuve una empresa, tuve coches, las camionetas que quise tener, departamento, viajes, tuve una familia. O sea, claro. pareciera que es el mundo idealizado, Sí, exacto, materialista, exacto. ¿no? Es como un checklist. Oye, qué padre, de la yo misma quiero. sociedad que vas, check, 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 check. Pero al final de ese checklist, donde logré mi licenciatura, logré graduarme como arquitecto, familia, hijas, toda esta parte material. Cuando llegué casi a completar todo el checklist, sí, según el patriarcado, sí, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? La gran pregunta, ¿quién soy hoy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y cómo cumplo con ese propósito en esta vida? Y ahí me quebré, porque fueron fueron preguntas que no tenían respuestas. Claro. Esta parte emocional de mí empezó a salir, a levantar la mano y a decir, este hombre emocional empezó a decir, güey, esto no lo es todo. El hacer y el tener no lo es todo. ¿Qué a ti te pasó a qué edad, Miguel? Porque me quiero pensar que hay jóvenes que están en esa lucha constante. Seguramente habrá gente más grande. Es decir, pero ¿a ti a qué edad te pasó este cuestionamiento? Bueno, realmente siempre fui un niño curioso. Siempre me cuestioné todo. Fui un adolescente para la sociedad y sobre todo para mis padres, rebelde. Siempre, para mí el cuestionamiento fue parte de mi vida. Entonces, yo empecé a cuestionarme y a cuestionar mi vida desde muy temprana edad. Sí. Para hacerles el cuento corto, a los 9 años me leí mi primer libro de astrología, de metafísica. Me recuerdo muy bien el de 4 en 1 de Connie Méndez y mi primer libro de tarot de Rider. Y bueno, el tema es que mi padre estaba haciendo unos cursos, él escondió estos libros en la parte de arriba de la biblioteca y yo, como buen niño curioso y proactivo, no me gustaban los libros de abajo, sino los que estaban arriba. Los prohibidos. Los prohibidos, en ese momento. exactamente. Y bueno, esto yo no sabía para qué estaba leyendo y recibiendo esta información. Hoy lo entiendo muy bien. Eso detonó en mí, me conectó con ciertos temas y a través de mi adolescencia empezaron a surgir más y más cuestionamientos. Empecé a leer mucho de taoísmo, de yin yang, sobre todo cultura asiática ancestral, y esto en la adolescencia, porque estaba buscando respuestas. Ya luego pasé un periodo donde dije, bueno, me adapto a lo que tengo, me adapto a lo que me da, me adapto a la sociedad. Empecé a estudiar mi universidad, empecé a crear empecé a ser este hombre patriarcal, hasta que llega a los 34, 35 años, que después de haber logrado todo esto en mi vida, me llega este proceso de vacío existencial, este quiebre, donde hoy se los puedo compartir abiertamente, de una manera centrada y clara. El día que más me pegó fue un día que llegué de un proyecto, de una junta muy importante para mí en ese momento, y llegué a casa y me solté a llorar. Terminé en el suelo, así en posición fetal, haciéndome preguntas de por qué esto me sucedía a mí. ¿Qué había detonado, Miguel, ahí en ese momento? La desconexión. Estaba desconectado en todos mis aspectos, emocional, mental, físico. Empecé a lesionarme físicamente porque, bueno, todo este desequilibrio en mí me llevó a pesar 120 kilos. 120 kilos. Hoy tengo 46 kilos menos y literal, yo digo que me quité al hombre patriarcal de encima,
porque eso me llevó a un proceso de transformación y de reconexión conmigo mismo. En ese momento de crisis, lo que detonó fue, empezaron a suceder cosas en mi vida que se empezaron a trabar. Los proyectos, empecé a tener broncas con la mujer que era mi pareja, con mi esposa. Incluso ella en algún momento en una discusión me llegó a decir: Guille, ¿sabes qué, Miguel? Hoy no eres el hombre del cual me enamoré. Hoy no eres ese hombre con el cual yo decidí pasar mi vida y que yo desearía pasar el resto de mi vida. Eso para mí fue un balde de agua fría y dije, algo está pasando. O sea, la parte financiera se bloqueó, la parte emocional se bloqueó, la parte física se bloqueó. Imagínense, obvio, eso fue generado por mí mismo. Yo no culpo ni proyecto a los demás. Al principio sí lo hacía. Al principio sí, yo le decía a la que era mi esposa: esa es tu culpa, es que tú no haces esto. Culpaba a mis padres, culpaba al socio, culpaba a mis hermanos, pero jamás me veía a mí. Y bueno, luego entendí que ninguno de ellos ni ninguna situación es responsable de mi propio proceso. Ya les contaré de qué se trata eso, pero en sí, en ese momento que yo no me hacía responsable de mí y de mi proceso, era muy fácil aventarle la bolita al otro o a la situación, lavarme las manos y decir, bueno, yo estoy así porque el universo o porque el destino hizo que todo esto sucediera. No, eso lo creé yo mismo. Yo mismo me metí en camisa de 11 varas y yo mismo creé mi propia realidad. Oigan, y seguramente muchos de los que están del otro lado de este podcast, desde donde lo estén viendo, se sentirán identificados con esta historia, Miguel. Hay quien ya tocó fondo, quien está en una crisis, hay quien está en la búsqueda constante. Yo creo que hombres y mujeres en algún momento, y justo por eso voy a retomar varias cosas. Uno, hablabas de la posición fetal, que es regresar al origen, Miguel, a donde te sentías seguro, a donde te sentías pleno, donde no hay una preocupación porque estás en la pancita de mamá, porque estamos en una posición que nos pone cómodos. De hecho, mucha gente cuando duerme en posición fetal porque te regresa al origen. Bueno, y por otro lado, comprender, Miguel, que a veces somos una sociedad que sojuzga mucho a esta parte de las funciones y de los roles. Hoy estamos viviendo una libertad femenina que nos ayuda a identificarnos, pero creo que todavía no hemos dado ese paso de boom para identificar la masculinidad en su esencia femenina, en esa esencia de vulnerabilidad, en esa esencia donde nos permite darnos cuenta de ese hombre que también es capaz de conectar con su lado femenino, que no necesita siempre ser, más bien, tener, el productor, el yo puedo con todo, y que nosotras también de alguna manera, Miguel, proyectamos eso, porque a lo mejor nos educan de esa manera, el hombre proveedor, el hombre que va a darme estos elementos, y qué pasa cuando no está, y qué pasa cuando es vulnerable, y qué pasa cuando todo el mundo también lo tiene en sus hombros, que era algo que te pasaba a ti, seguramente le pasa a muchos de nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, que me encantaría ver sus comentarios. De verdad, la parte de hacer estos podcasts es poder conectar con ustedes desde otro punto de vista mucho más humano. Y algo que creo que sirve de las crisis crecer es poder reconectar. Miguel, mucha gente no lo hace. Tú tuviste el valor para decir, híjole, no voy por buen camino, vamos a transformar, y seguramente hubo un duelo ahí de pérdida, de muchas cosas, del Miguel que eras, de lo que habías construido hasta el momento, y una nueva mirada de hacia dónde ibas, ¿no? Definitivamente. Hoy puedo decirlo y puedo decirlo con la frente en alto y con esta sonrisa, pero atravesé un proceso de duelo donde hubo mucho dolor, tristeza, ira,
conecté estaba molesto conmigo mismo, con la vida, con mis padres. Tenía mucho dolor e ira. Había una rabia en mi interior y simplemente nunca la había expresado, nunca la había sacado porque no sabía cómo. Como hombre, a mí no me enseñaron a conectar con el hombre emocional. Me castraron, suena fuerte, pero me castraron. Que vamos a hacer una connotación, conexión. Miguel, ahí en la castración, en el término psicológico, es como cortarte totalmente, ¿no? De tajo, de raíz. Así es. Y es fuerte porque te cortan toda esta virilidad emocionalmente que tienes. Es decir, habían hecho a un Miguel que le habían quitado toda esa esencia, ¿no? Así es, y bueno, en mi proceso de crecimiento, sobre todo en la adolescencia, después de hacer un trabajo en mí, conecté con el hecho de que en mi proceso viví con ausencia emocional, hubo vacío emocional. Y bueno, esto es algo que no estaba o no estuvo bajo mi control. Yo recibí este vacío emocional. Mis padres, agradezco y los honro hoy, la verdad es que los amo, los acepto tal y como son, no los culpo, ¿verdad? Pero ellos me dieron lo mejor de ellos me dieron lo que sabían hacer en esta cadenita de tatarabuelo, bisabuelo, bisabuelo, abuelo, abuelo, mis padres a mí. Entonces yo me hice la gran pregunta, ¿compro esta idea o sencillamente hago una nueva realidad para mí? Me convierto y me transformo en un nuevo hombre. Transformo mi masculinidad en una masculinidad positiva, en una masculinidad consciente, o sigo el patrón de la masculinidad. ¿Sabes qué? Hoy le llaman la masculinidad tóxica. A mí no me gusta llamarla así. Es que el término tóxico ahora está en boga y lo apunamos en distintas cosas, ¿no? Yo no le llamaría masculinidad tóxica, yo le llamaría masculinidad perdida, porque es desde la mirada de que el hombre está perdido hasta cierto punto en su conexión emocional. Y aquí hay algo muy importante, Guille, que hoy es un mensaje que siento compartir y siempre lo repito en los espacios para hombres. El conectar con tu lado emocional como hombre no te resta masculinidad. Al contrario, es un punto fundamental, te conecta contigo mismo y te hace ser un hombre más completo, un hombre más equilibrado, porque te lleva a conocerte más aún, tanto en tu lado masculino como en tu lado femenino que habita en ti. Ese es un mensaje muy importante. Yo llevo esa bandera. Lo voy a repetir. Como hombre, el conectar con tu lado sensible, con tu lado sutil, no te resta masculinidad. No dejas de ser hombre. Al contrario, te conviertes en un hombre más completo, en un hombre equilibrado. Y aquí viene la magia de este proceso. A través de mi experiencia, descubrí en mí que el hombre consciente que hay en mí es una energía que enamora. Es una energía que enamora porque primero me enamoré de mí mismo y luego mi energía enamora de adentro hacia afuera. Y puedes conectar diferente con el mundo. ¿No, Miguel? O sea, puedes conectar distinto cuando puedes encontrar esta dualidad, cuando te encuentras a ti mismo, puedes conectar distinto con todas las relaciones humanas de amistad, de compañeros, de amigos, de amor, que justo parte de estos podcasts, Miguel, uno de ellos vamos a hablar de la sexualidad. Qué importante va a ser conectar desde este lado incluso femenino en la sexualidad, que no me quiero adelantar, lo vamos a hablar más cero adelante. Spoiler, por favor, sigue spoiler. Pero ya le estaremos platicando porque claro que también como mujeres necesitamos esta parte del hombre no agresivo, del hombre cazador, del hombre furioso. También necesitamos esta parte de comprensión, de amor, de esa sensibilidad, y eso no quita que ustedes sean hombres y que dejen de ser atractivos para muchas de nosotras como mujeres, ¿no? Entonces, Miguel, uno de los puntos fundamentales también es que a partir de toda esta experiencia que fuiste viviendo,
lograste conectar con otros hombres. Te diste cuenta que no solo tú estabas viviendo esto y pudiste crear, porque parte del camino eres constructor de felicidad, es decir, pudiste conectar con otros hombres que a lo mejor no sabían cómo colocar, sentían sensaciones o emociones, pero a veces no sabemos detectar o ponerle nombre. ¿Qué me está pasando? Justamente cuando en mi propio proceso conecté con el hombre dentro del hombre, se activó algo en mí de empezar a trabajar con los hombres. Y esto sucedió, les cuento una anécdota. Un día atiendo a una mujer que fue a terapia de Reiki. Hoy soy Master Reiki y entonces fue conmigo a terapia de Reiki. Terminando la terapia, le fue tan bien a ella que me dijo así como con penita: oye, quisiera contarte algo, pero no te lo tomes a mal. Así como que yo, claro, cuéntame, estoy abierto a escuchar. Sí. Sabes que mi esposo trae una lesión en la espalda y ya ha hecho de todo y no ha encontrado la manera de calmar esta lesión. ¿Será que tú podrías atenderlo? Ella me lo pregunta como que al ser yo hombre, puede ser que me dé cosa atender a otro hombre. Y bueno, yo realmente, mi devolución fue al contrario. Yo le preguntaría a tu esposo si él se permite dejar ser atendido por otro hombre, porque yo estoy al servicio. Sí. Yo estoy al servicio de mujeres y de hombres en este acompañamiento psicoemocional. Pues fíjate que su esposo aceptó, fue a terapia, fue a un ciclo de 3 terapias, le fue muy bien, la lesión se dio, sanó, y a partir de ese momento, Guille, empezaron a llegar conmigo puros hombres. El primo, el amigo, el hijo de esta mujer, el amigo del amigo, y esto hizo que de cierta manera, energéticamente hablando, se abriera un canal. Porque yo pasé de atender puras mujeres, empecé a atender la mayoría de hombres. Y eso me hizo observar qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en mí? Que yo hoy estoy atrayendo a los hombres, no de manera sexual, no una atracción sexual física, sino una atracción energética, emocional y mental. Ellos empezaron a ver en mí un ejemplo de un hombre emocionalmente equilibrado. Y entonces empezaron a acercarse a mí y yo al ver esto, al observar esto, me empecé a preparar, me empecé a capacitar, empecé a leer, empecé a buscar, investigar y empecé a capacitarme como guía de círculos de hombres. Empecé a estudiar acerca de masculinidad consciente y empecé a integrarlo en mí. ¿Qué es esto de los círculos? He escuchado mucho, por ejemplo, de danzas circulares en mujeres, pero en el caso de los hombres, ¿cómo trabajas esta área? Perfecto. Qué bueno que lo preguntas. Los círculos de hombres son espacios de confianza para la expresión masculina. Esa es la definición más puntual y terrenal que yo he encontrado para explicar qué son círculos de hombres. Son espacios hechos por hombres para hombres, donde el hombre puede conectar con sí mismo, conectar con su lado emocional y en equilibrio con su lado racional, poderse expresar sin ser enjuiciado, sin ser atacado. ¿Sí? Son espacios donde abrimos la posibilidad de que los hombres se acerquen para explorarse, para conocerse, para sentirse y de esta manera poder crear, transformar y co-crear una nueva identidad, desaprender para volver a aprender. Y en estos espacios, Guille, la invitación es para los hombres, para que aprendan a ser hombres. Yo hoy levanto la mano y reconozco que hoy todavía sigo siendo un hombre aprendiendo a ser hombre. Wow, Miguel, qué fuerte connotación, pero qué fuerte
integración consciente, justamente. Cualquiera pensaríamos que por el hecho de nacer, crecer con una sexualidad, sexo masculino, entonces ya automáticamente eso me hace hombre. Claro. O a mí, sexo femenino, eso me hace mujer. Claro. Pero ¿qué nos da identidad? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros tener esta conexión en la vida? Ya lo hablamos de la dualidad, de esta masculinidad consciente de la que nos hablas, Miguel, que repito a todos nuestros amigos que están siguiendo nuestra red social, por favor escríbanos, conecten con nosotros, con este diálogo. Sus preguntas son muy importantes porque nos acercan muchísimo a saber qué hay detrás de, qué es lo que ustedes están vibrando, qué es lo que ustedes están sintiendo. En esta masculinidad consciente no hay nada dado, es que estamos descubriendo esta nueva forma de vivir. Y lo más importante, Miguel, es encontrar la felicidad personal. Definitivamente. Me viene a la mente, muy simpáticamente hablando, como el Club de Toby, ¿no? Sí. Me viene a la mente el Club de Toby, me viene a la mente también esta cueva que se hace en apología. Claro. Al hombre necesita su espacio, necesita reconocerse como un ente individual, más allá de social. También hay una parte individual. Miguel, muchas veces como hombres, en esta parte de la ecuación perfecta que tú tenías y que nos platicas del hacer, ¿cómo era? Hacer, tener y ser de último. Claro, entonces de pronto el hombre se pierde en el ser y entonces deja de hacer lo que le apasiona, lo que lo conecta a la vida, porque está más preocupado en su rol de proveedor, está más preocupado en su rol de papá, está más preocupado en su rol de crecer en una empresa, puede ser, y estar subiendo niveles, está más preocupado en traer el sustento, en ser el ejemplo para los hijos, el ser el hombre inquebrantable para la mujer o la esposa, y al final muchos hombres dejan de ser. Así es. Y esto que admirábamos al inicio, porque cuando hay un enamoramiento, pues a veces nos conectamos el ser. Sí. ¿De quién es esa persona? Y lo olvidamos. ¿Cómo podría conectar el individuo que está del otro lado, que dice, ahí estoy, yo soy ese individuo? ¿Cuál sería el primer paso, Miguel? En tu caso fue una crisis. ¿Todos tendrían que llegar a esa crisis o cada quien tiene su propio esquema para conectar? Cada quien tiene su propio proceso, cada quien tendrá su propio gatillo emocional que lo lleve a cuestionarse. No necesariamente el hombre tiene que llegar a una crisis existencial como alguna pérdida, fracaso, enfermedad, accidente. No tenemos que llegar a ese estado para entonces ahora sí transformar, porque no me queda más que otra cosa que hacer. El tema está en que hoy la invitación es a que te cuestiones, te empieces a hacer preguntas de una manera consciente. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vengo a esta vida? ¿Sí? Y sobre todo lo que me preguntabas, ¿cuál es el primer paso? Es reconocerte. Reconocerte, abrirte otra vez a volver a conocerte, a sentir tu cuerpo, abrazarte, tocarte, respirar, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te Incluso gusta verte al espejo, al espejo, hablarte a ti mismo, escribirlo, cantarlo, gritarlo. Si te gusta ir a la naturaleza, salir, recuperar eso que te gustaba desde niño, ¿sí? Recuperar tus sueños. Y en mi proceso les hablo desde ahí, desde este lugar. Cuando a mí me pasó esta crisis existencial, yo me hice dos grandes preguntas. Sí. ¿Por dónde empiezo y cómo empiezo? Y las respuestas para mí no necesariamente son las mismas para ustedes. ¿Por dónde empiezo? Por hoy. En el lugar donde estoy, en mi presente. Por ahí empiezo, con lo que tengo, con los paquetes que tengo, con los traumas que tengo, con los aciertos que tengo, por ahí empiezo. ¿Y cómo empiezo? Con las herramientas que hoy tengo a la mano. Si hoy, en mi caso, yo era reikista, lo había abandonado un poco, en ese momento retomé el reiki
abrí el cajón, saqué el Reiki, le saqué el polvo y prácticamente lo puse en práctica. Me gustaba el ejercicio, sí. Empecé a correr, empecé a hacer ejercicios, me gustaba la cocina, recuperé ese espacio de cocinar todos los días, de conectar conmigo a través de la cocina. Entonces, ¿por dónde? Por el hoy, en el momento en el que estás. ¿Cómo? Con las herramientas que hoy tienes a la mano. Oye, de verdad que, aunque yo no soy hombre, me puedo identificar mucho con esta historia de conexión y de poder identificar qué queremos en la vida. Mi querido Miguel, pues yo estoy siempre aprendiendo y aprendo muchísimo de ti, de escucharte, de poder conectar desde esta parte bastante sensible y desde la experiencia que además te agradezco muchísimo, porque pareciera sencillo y pecata minuta poder abrir el corazón y las experiencias para un público que pudiera hacer sus propias elucubraciones, ¿no? Estar pensando, juicios. Así es. Pero esto nos ayuda a ver la valentía. No hay nada más valiente que tomar decisiones en la vida. Tú lo dices claramente. ¿Desde dónde empiezo? Porque siempre decimos mañana, pasado, el siguiente mes. El lunes. Pero, el lunes ¿no? Pero no hay nada más valiente que tomar todas las cosas que te duelen y hacerte cargo de ese dolor, transformarlo y no seguir justificando el sigo siendo un macho, sigo siendo un hombre que violenta, sigo siendo porque mi infancia fue terrible. Claro. Es decir, todos tenemos una historia de vida. La diferencia es qué quieres hacer con esa historia de vida. ¿Cómo vas a transformar ese dolor? ¿Cómo vas a transformar ese abandono si es que lo tuviste? Toda esa educación incluso bastante fuerte que muchas veces de violencia que tuvimos o que tuvo cualquier ser humano, y que lo más fácil es justificar y decir, bueno, yo soy así porque me pasó todo esto. Claro. Pero lo más valiente es tomar la decisión de transformar cuando estás viendo que hay dolor a tu alrededor, que estás siendo violento, que estás siendo abusivo, incluso contigo mismo. Que te estás violentando a ti mismo. Porque además, Miguel, tenemos en México un gran porcentaje de hombres violentos. Sí. Tenemos un gran porcentaje de abusos sexuales, incluso en las relaciones de pareja. Sí. Tenemos un gran porcentaje de padres o padrastros que lastiman y violentan a sus hijos. Tenemos un gran porcentaje incluso, Miguel, de lo no resuelto, del dolor no resuelto. México es uno de los países con mayor carga emocional de infartos en hombres, porque todos se reprimen. Número 2, de suicidios en los hombres. Es decir, La tasa es más alta en lo masculino. En lo masculino, porque nosotras nos permitimos llorar, porque vamos con la amiga al café y le platicamos todo lo que nos duele, pero el hombre no. Así es. Y tenemos más estadísticas de cómo acaban con su vida de una manera más fuerte, más tajante, al no encontrar esa salida. Al tapar todo este proceso emocional con vicios, con el licor, las drogas, con tener mayor cantidad de mujeres porque son trofeos. O sea, en vez de decir, me veo y qué tengo que hacer para conocerme mejor, voy y es preferible comprar la botella, abrirla y beberme el trago para tapar este proceso emocional. Todo el dolor. Todo el dolor que hay. Entonces, hay algo que en los espacios para hombres llamamos, es una etapa del proceso, que es cuando el hombre atraviesa la noche oscura de su alma. Y esa noche oscura de su alma es donde realmente está el aprendizaje. Sí. El aprendizaje no está en la luz. El aprendizaje no está en las afirmaciones positivas. El aprendizaje no está en decir te amo y te abrazo. No, en la luz está la sabiduría. En la luz está el potenciar lo mejor de ti. El aprendizaje realmente está en la sombra, en las heridas, en la noche oscura de tu alma. Ahí está realmente parte de tu ser. Sí. Entonces, si solamente vives en el hacer y tener, que es algo muy masculino, en la acción, determinación, en el querer sostener un mundo ideal,
te desconectas de esta parte interior, de esta parte de sombra donde está realmente el aprendizaje. Porque el viaje hacia adentro fluye en una frecuencia femenina, el viaje hacia afuera acciona en una frecuencia masculina. Fíjate las palabras, el juego de palabras que uso. El viaje interior fluye en una frecuencia femenina, el viaje hacia el exterior acciona en una frecuencia masculina. El hombre patriarcal, o que está acostumbrado a vivir en esta frecuencia, solamente acciona hacia afuera, acciona hacia afuera, acciona hacia afuera. No se ve hacia adentro. Entonces, cuando un hombre conecta con su ser y toma la acción con valentía de fluir hacia adentro, decide fluir hacia adentro, conecta con su lado sutil y ahí empieza a descubrir qué hay allá adentro. Ahora, de todo esto que has compartido, a mí se me viene una gran pregunta que me hicieron en uno de mis primeros círculos donde participé y fue la siguiente pregunta y te la hago hoy, que hoy me estás escuchando, nos estás viendo y escuchando, y es: ¿de dónde aprendiste a ser hombre? ¿De quién aprendiste a ser hombre? Obvio, por default, mi primera respuesta fue de mi papá. Papá, hombre, se supone que es con la figura que te identificas. Mi figura con la que me identifico. Después de 2 rondas de trabajo psicoemocional, pude conectar con el hecho, claro, fui guiado a esto también, de que yo aprendí a ser hombre no solo de mi papá, sino también de los estímulos de mi madre. Muchos de los estímulos masculinos los recibí de mi madre porque mi madre, que es una gran mujer y la admiro, tiene una construcción de una identidad muy masculina, porque a ella le tocó vivir en una familia de 10, 11 hermanos. Era de las pocas mujeres. Para poder sobresalir, para poder hacerse de un nombre en esta sociedad patriarcal, le tocó ponerse en varias posiciones que eran para hombres. Le tocó luchar. Entonces, muchos de estos estímulos los recibí de mi madre. Y luego entendí que papá salía a producir muy temprano en la mañana y regresaba en la noche, y yo pasaba 8 a 10 horas bajo el cuidado o enseñanza de mujeres, con mi nana, con la vecina, con la miss o maestra de la escuela. Entonces, ¿de dónde aprendí a ser hombre? ¿O de quién? De las mujeres. Disculpen, las mujeres, es que me emocioné. Las mujeres también tienen mucho que ver en la manera en cómo los hombres son hoy en el patriarcado. No es responsabilidad de las mujeres. Esto es importante aclarar. No es que yo le esté proyectando la responsabilidad a las mujeres, no, sino que las mujeres también han recibido estos estímulos y enseñan a los hombres también a ser machistas. Las mujeres también esperan tener un hombre que las mantenga, o bueno, algunas mujeres, un porcentaje, no todas, pero les enseñan a que los hombres, como ese es el papel de los hombres, eso es lo que yo espero del hombre. Y cuando un hombre en su proceso conecta con su lado emocional, empieza a haber crisis en la mujer porque no es algo que se espera. ¿Qué te está pasando? En mi caso, en mi experiencia, cuando yo conecté con mi lado sutil, sí me convertí en un hombre mucho más sensible. Y llegó un día en que la que era mi esposa me preguntó: pero no te estás metiendo a homosexual, no eres homosexual. Y yo le dije: no, a ver, eso es una preferencia sexual, es una decisión sexual. Yo sigo siendo, y mi elección es ser heterosexual, ¿sí? Sensible.
Claro. Soy un hombre sensible a lo que me rodea, a lo que hay dentro de mí, pero eso no me quita mi heterosexualidad. Puedo ser un hombre homosexual sensible, puedo ser un hombre homosexual fuerte, si así lo decido. Sí. Puedo ser un hombre heterosexual sensible, puedo ser un hombre heterosexual fuerte. La elección sexual no define quién soy. Yo soy un hombre, soy un ser humano emocional. Y desde ahí me reconozco, soy un ser humano emocional y soy un ser humano racional. Entonces sí tuve que al principio luchar con todos estos juicios de qué estaba pasando en mi vida y por qué yo había tomado esa decisión. Y regresando al tema de que las mujeres también tienen mucho que ver con el comportamiento patriarcal de los hombres, es invitarlas a que también observen qué hay en ti como mujer que puedes estar proyectando o no, o qué acciones estás tomando o no, para que los hombres, no hablo de solamente uno, sino los hombres, esta desconfianza por los hombres, el odio por los hombres, la ruptura que hay entre lo femenino y lo masculino, todo eso lo recibimos los hombres. Así es. Y en la sociedad patriarcal se victimiza a la mujer, se cosifica a la mujer, ay, pobrecita la mujer es la parte emocional, que ella nunca nos entiende, que a nosotras nunca nos entienden. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre se le hace más cuesta arriba, porque el hombre no lo está sacando, el hombre se lo está tragando. Al hombre no se le es permitido llorar, no se le es permitido hablar de emociones, no se le es permitido conectar con este lado del ser. Y justamente para eso es que hoy se crean estos espacios de círculos de hombre, como la Espiral de Hombres Todd, a la cual pertenezco y guío con un grupo de grandes hombres. Y bueno, los invito, ya más adelante compartiremos información, pero hay un punto importante, Guille. No solamente trabajo con hombres, también trabajo con mujeres que en todo este proceso, después de tanto tiempo de trabajar con hombres, me di cuenta que estaba cargado solamente hacia el lado masculino. Y un día que me di cuenta que en las invitaciones para los hombres, las invitaciones decían, esto es para hombres, hermanos, brothers, los invito a espacios para hombres, empezaron a registrarse mujeres. Wow. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a hablar con estas mujeres, me abrí a acercarme con ellas y hablar con estas mujeres. Y lo que encontré, Guille, fue que las mujeres también traen una necesidad de conocer ese lado masculino en ellas y de poder entender a lo masculino, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la energía masculina en mí, en ti, y otra cosa es lo masculino. Entonces, hoy muchas mujeres tienen issues de odio y de desconfianza hacia lo masculino porque no han resuelto la energía masculina que hay en ellas. Fíjate qué interesante. Entonces me abrí a trabajar con grupos de mujeres desde la mirada del masculino consciente. Es decir, empecé a invitar a las mujeres al renacer de lo femenino en equilibrio y sanación de la energía masculina en ellas. Miguel, pues el tiempo se nos va rapidísimo. Amigos, vamos a cerrar este primer podcast que hablamos de la masculinidad consciente con Miguel Bustillos y les vamos a dejar un adelanto de nuestro siguiente podcast. ¿Con qué cerraríamos el día de hoy antes de nuestro adelanto del siguiente programa? Bueno, realmente yo cerraría con la definición que yo he logrado encontrar en mí de la masculinidad consciente. Y para mí la masculinidad consciente es un estado de equilibrio, es un estado de felicidad donde yo como hombre he logrado reconocerme, reencontrarme y reaprender de mí mismo. Donde he logrado a través de la masculinidad consciente
enamorarme de mí para luego enamorar hacia afuera. Amigos, pues ya lo escucharon, Miguel Bustillos, les dejaremos sus datos y vamos a ver nuestro avance del siguiente programa. Masculinidad consciente. Gracias. Y quiero que el día de hoy, mi querido Miguel, dialoguemos acerca de la paternidad consciente. Sí hay una gran diferencia entre el proceso del hombre cuando se convierte en padre a el proceso de la mujer cuando se convierte en madre. Yo soy padre de 2 niñas hermosas. Ya no está el estereotipo de papá, mamá y los niños, ¿no? Ahora tenemos mucha más variedad.